esta acción de enviar elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, pues obligada un poco por los acuerdos para tratar de aplazar un poco la política arancelaria de Donald Trump. Una primera vista del tema, Gerardo. Mira, si a Donald Trump le tranquiliza que tengamos elementos de la Guardia Nacional en nuestra frontera norte, su frontera sur, qué bueno, que duerma tranquilo. La verdad es que creo que sí era necesario para tranquilizarlo, no solamente a él, tranquilizar a los mercados internacionales que todos cayeron por el anuncio de esta imposición de aranceles de manera unilateral de Estados Unidos a Canadá. México puede desplegar eso y un poco más, porque ahora el estado de fuerza de la Guardia Nacional es de más de 137,000 elementos. Entonces estamos hablando que es poco menos de un 9% lo que se está desplegando. Por supuesto que se descuidan otras zonas del país, pero ya la Guardia Nacional, Mario, estaba colaborando con el Instituto Nacional de Migración para evitar estos flujos que provienen del sur del país en términos de el uso del transporte público, del transporte mercantil y del transporte de personas. Y la Guardia Nacional también ha participado fuertemente en los últimos operativos de decomiso de pastillas y de fentanilo en los últimos 6 meses con Guardia Nacional y con el Ejército. Así es que tranquiliza a los inquilinos de la Casa Blanca sobre todo, y no es menor. Viene una respuesta de Canadá que dice: yo también voy a mandar 10,000 tropas a mi frontera sur, porque también hay ese rechazo hacia Canadá, Mario. Sí, Daira, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues creo que ahí vamos a coincidir todos, espero que pues vaya, era una medida esperada, sobre todo tomando en cuenta lo que sucedió en el primer mandato de Donald Trump y cómo también amenazó con aranceles y el despliegue que tuvo el gobierno de México con militares en la frontera sur. Lo que yo quisiera puntualizar es justamente tal vez qué cambios va a haber en términos de cómo va a operar, en este caso la Guardia Nacional y el personal del Ejército, a diferencia del despliegue que tuvo en la frontera sur, porque hay evidencia de las organizaciones de sociedad civil que trabajan mano a mano con las personas migrantes de que los militares en la frontera sur veían a las personas migrantes como enemigos y las trataban de esa forma, ¿no? Con las violaciones a derechos humanos que eso conlleva. Y otra cosa que quisiera puntualizar es que cuando la presidenta Claudia pues nos anuncia que se llegó a este acuerdo donde se detienen por un mes los aranceles, nos dice hay 2 temas importantes, ¿no? El despliegue que México va a hacer de personal militar en la frontera norte para detener tanto el tráfico de fentanilo como el tráfico de personas, pero también este anunciado compromiso del gobierno de Estados Unidos para detener el tráfico de armas, que era un punto central, ¿no? Entonces yo viendo como el despliegue que tiene la Guardia Nacional actualmente, vemos que está focalizada principalmente en Tijuana y Ciudad Juárez, son 16 municipios, pero principalmente Tijuana, Ciudad Juárez, que sería Baja California y Chihuahua. Sin embargo, las armas que llegan a México llegan más bien de la frontera que tenemos con Texas y Arizona. Entonces creo que ahí la presidenta tiene una oportunidad interesante de focalizar al personal de seguridad en estos puntos relevantes para reducir el tráfico de armas de alto poder a México, que ella ha puesto sobre la mesa diciendo, este también es un grave problema para nosotros, esto fortalece a esos grupos de crimen organizado que tú quieres catalogar como grupos terroristas, sí, pero no veo dónde está ahí ese nivel más fino para decir, bueno, vamos a desplegar este personal, pero no solo para los objetivos del presidente Donald Trump, sino también para los objetivos propios de México. Claro, ¿no? Por supuesto, hay mucho que hacer en esa materia, en el tráfico de armas. Ya hablaremos también de los matices, ¿no? De lo que plantea el gobierno de México, o dice el gobierno de México, y lo que dice Estados Unidos, que hay diferencias sutiles pero importantes. A ver, Armando. Sí, bueno, de acuerdo, en realidad pues es algo que ya venía sucediendo, la participación de la Guardia Nacional en temas fronterizos. A mí lo que me preocupa, además de lo que señalaba Daira acerca del tema de derechos humanos, es cuál es la estrategia real del gobierno mexicano respecto a resguardar la frontera, enfrentar el tema del tráfico de armas, enfrentar el tema del tráfico de drogas en general, no solo fentanilo, y además cómo es que las demás instituciones van a participar dentro de esto. Por ejemplo, en el tema de migración. Es importantísimo fortalecer al Instituto Nacional de Migración en todos los sentidos, presupuestales, capacitación técnica, en temas de derechos humanos. Esto en conjunto, en alianza con, o en conjunto, mejor dicho, con toda la estrategia de recepción de personas deportadas que están implementando, México Te Abraza, y que esto tiene que ir en línea con las estrategias específicas que México tenga para garantizar, por una parte, una frontera segura, para garantizar además una recepción amigable, afable de todos los migrantes, y al mismo tiempo
que sea efectiva la participación de la Guardia Nacional, además de lo que hacen las Fuerzas Armadas. Entonces, esta parte todavía no queda muy clara de parte de México. Me parece que es fundamental justamente que el gobierno mexicano, más allá de lo que pide y exige Estados Unidos, Donald Trump en particular, qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Ahorita no sabemos los cómo, y eso me parece muy importante. Y por la otra, el tema del tráfico de armas, me parece que es fundamental que también ese sea un diálogo clave para trabajar de manera bilateral, pero sobre todo entre los estados fronterizos. Estos 10,000 o más puntos de venta que existen en toda la frontera con México, pues es algo que se tiene que trabajar de manera puntual. Uno puede observar la forma en la cual están distribuidos estos mapas. Efectivamente, Arizona y Texas son de las leyes son más los que flexibles, contienen ¿no? los más, La venta de armas, la mayor por cantidad. eso se han establecido ahí. Exacto, pero es porque hay una demanda. Y es decir, bueno, ahí claro, tiene que haber claro. una regulación mucho más puntual, no solamente en cómo se vende, a quién se vende, sino además la propia legislación interna en Estados Unidos acerca de la venta de armas de alto poder. Sí, no, bueno. Esas son Es más, digo, para no ir discusiones. tan lejos, ya ves que hay las ferias de armas, tanto en Arizona como en Texas. Te organizas una redada ahí y te juro que el 90% pues son... Sí, ya estás agarrando grandes capos por ahí. no, exacto. Además, identificar bien esa parte, porque me parece que la cooperación tiene que ir justamente a partir de información muy puntual, y México tendría que ir planteando cómo va a ser esa cooperación. No solamente ponemos 10,000 agentes y listo, 10,000 guardias, sino cómo vamos a hacer nosotros nuestra estrategia y cómo te planteamos a ti opciones de colaboración y cooperación puntual. Sí. Entonces, eso me parece que queda pendiente. Eduardo, por favor. Un gesto político muy en línea con las promesas de Trump en la campaña, cuyo punto principal era retomar el control de la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Ese fue como uno de los grandes ejes de la narrativa Trump, muy, por cierto, demandado por su electorado. Entonces, claramente es una señal al electorado. Seguramente va a haber videos y fotos de muchos elementos mexicanos subiéndose a aviones. Ya los hay, transportándose. claro. Y él yo lo veo como un asunto de rentabilidad política electoral pura. El discurso de que tiene que ver con el tema de detener el fentanilo me parece completamente hueco. No veo ningún chance que 10,000 elementos vayan a poder detener el fentanilo en la frontera. Eso va a requerir de una estrategia, de tecnología, etcétera, pero sí van a poder ayudar a gestionar las olas de deportados que van a dejar en la frontera, que es un problema humano muy serio, ¿no? Y y pues Básicamente efectista, lo ves así. Sí, completamente, ¿no? Yo creo que nos puede ayudar. Los números que teníamos nosotros en la frontera son 14,591 elementos que estaban hasta antes de estos 10,000. Y de esos 14,591 estaban básicamente muchos de ellos en la frontera de Tamaulipas y Nuevo León, muy descuidado Chihuahua y Tijuana, Ciudad Juárez y Tijuana. Yo creo que podemos ahí reforzar mucho y quizás ayudar a pacificar, porque estas son dos de las ciudades junto con Culiacán más violentas del país.